¿Qué tal amigos? Soy Jackie de Yokish nuevamente aquí con la oportunidad maravillosa de estar juntos, de estar unidos, de estar buscando a nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro gran amor, el Mesías, el Redentor, el que nos sana, nos libera, nos sostiene, nos limpia, nos transforma, nos cambia y sobre todo nos ama. Quiero decirle que estoy muy contenta, siempre yo declaro eso y sé que Él es la fuerza de mi vida. Durante esta cuarentena he tenido muchas experiencias de bendición y todas son para la gloria y honra del Señor. Y sé con todo mi corazón que el enemigo no se va a burlar del nombre de Cristo en nosotros, que el enemigo no va a eliminar el poder del amor de Jesús sobre nosotros, que nuestro Padre Celestial defiende poderosamente a sus hijos y no nos va a dejar avergonzados, que levanta su nombre, bendiciéndonos, transformándonos, cambiándonos, sanándonos. Y como el Padre que es, se compadece de sus hijos. Así que yo clamo en este momento por todas aquellas personas que están en conflictos, problemas, en escaseces, en adicciones, en inmoralidades sexuales, en cosas que creen que no se puede salir adelante o que tal vez se han conformado. Hoy le tengo que decir que usted es más, mucho más de lo que ese ambiente quiere hacer para detenerle. Usted no es las situaciones negativas. Usted es una persona lavada con la sangre de Jesús, que si por un momento, por una situación usted ha caído, se ha desvanecido o cree que está en lo correcto, Dios y su Santísimo Espíritu trae una revelación poderosa y yo clamo esa revelación poderosa del Espíritu Santo sobre todos aquellos que se sienten de alguna manera inconformes aún con el Evangelio. Y por eso mismo yo quiero empezar en este día lo que dice Filipenses. Habíamos revisado un poquito lo que quería decir en Filipenses 3 de los perros, guardaos de los malos obreros, 3:2, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y hay algo que sí hemos revisado, ¿verdad? Que son advertencias, son hacedores de maldad, que cómo llegaron allá, pues definitivamente el desconocer a Dios es uno de los caminos, ¿verdad? La rebeldía. Y hoy vamos a hablar un poquito de esos caminos, porque Pablo dice que estas personas, cuando él habla de la circuncisión, está hablando y está diciendo que no le pueden atacar a él porque él cumple con todos los requisitos, que si estas obras de maldad lo que quieren es desvirtuar el evangelio de Jesús en él, ¿verdad? El evangelio de Cristo, lo que Dios le reveló a Pablo. Él da un currículum explicando claramente por qué él no tiene que confiar en la carne. Porque todos estos mutiladores del cuerpo, malos obreros y perros, simplemente están queriendo eliminar el evangelio que Pablo estaba predicando. Algunos dicen que estos eran judaizantes, otros dicen que eran gnósticos y otros dicen que de alguna manera eran fariseos, estos que se fingían cristianos y seguidores de Cristo, pero eran trataban de injertarse para destruir, pero no se puede injertar si vienen de un árbol diferente, no se puede injertar. En el Evangelio de Cristo, el Evangelio es puro, santo, perfecto. Y por eso en el 4 dice, aunque yo tengo también, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él está poniendo todos los parámetros de su defensa delante de Dios. Porque estos, cuando hacían eso, simplemente querían destruir la obra que Pablo había levantado en Filipos.
Y les tiene que hablar claramente así con ellos, porque eran los hermanos espirituales que Dios le había dado a Pablo y él se sentía muy responsable de ellos. Él tenía que poner toda la carta sobre la mesa de quién era él para poder tener las experiencias con nuestro Señor y con la legalidad, porque acuérdese que en la batalla espiritual es una guerra de decretos, una guerra de legalidades, porque el enemigo ingresa cuando hay cierto nivel de desconocimiento o una puerta abierta o algo que le permite ingresar con ese contradictorio evangelio, porque de eso se trata. Ellos contradecían lo que Pablo hablaba. Y empieza con esto. 3:5 Filipenses. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor de Jesucristo. Y yo le quiero llevar a Salmos 20 del 7 al 8. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Vamos a ir a 2 Corintios 2:14 y dice: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, la fragancia de Cristo en su conocimiento. Es algo como, déjeme pensar en la reina Esther. La reina Esther va y se presenta delante del rey. Ella iba con una petición muy importante y era la vida del pueblo israelita. Pero ella cómo entra, adornada, vestida como una hermosa reina, como la esposa del rey. Pero hay algo muy único que ella tiene, es que va perfumada con el aroma que Dios le había dado para ese momento especial. Dice en la Biblia que los ídolos son pestilentes, son apestosos. Vienen trayendo ese olor de iniquidad, de impiedad. Y eso es lo que Pablo está aquí queriendo evidenciar. Dice en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora nos vamos a referir un poquito a lo que dice en el 5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Cuando habla de Benjamín, él se está refiriendo simplemente a una de las dos tribus, Benjamín y Judá, que se mantuvieron lo más puras posibles. Entonces en él había toda claridad de por qué él podía decir soy hebreo de hebreos. Su papá y su mamá eran hebreos. Inclusive el nombre de pila de él, Saulo de Tarso, Saulo, viene del rey Saúl. Imagínense que él tenía muchas cosas por decir, yo tengo la legalidad, yo tengo la autoridad. Ninguno de ustedes tiene lo que yo tengo. Entonces yo puedo hacer el evangelio de Jesús porque he tenido la revelación, pero ahí está el grave error, el yo haré. Pablo jamás dijo yo haré. El que hace, lo hizo Jesucristo. Cuando nos damos cuenta que él dice, todo lo tengo por basura, nada de eso me sirve. Y eso es como que quita todas las fortalezas, de los anclajes de estos
siervos malos, mutiladores y perros. Porque probablemente ellos eran judaizantes. Dicen que los judaizantes también ellos tenían un origen judío. Pero que ellos creían que a través del cumplimiento de la ley de Moisés se iban a sanar, se iban a transformar. Ellos pensaban que de esa manera ellos iban a conquistar, pero fíjese que no es así, porque es todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Cuando hablamos de fariseos, era que era la secta estricta de los judíos. Por eso él se volvió un perseguidor de Cristo. Cuando hablamos de celo, hablamos de un fervor para unirse a la ley. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Él se dio cuenta que el querer cumplir solo con la letra mata, pero el Espíritu vivifica, porque es el Espíritu el que escribe en las telas de tu corazón el poder cumplir todo lo que Dios propone en su preciosa palabra. Esto no es por obligación, esto no es porque yo lo puedo hacer, yo lo haré, porque yo tengo esas fortalezas. No, aquí todo lo tuvo por nada. Vamos a ir a Gálatas 3:13, si usted me permite. Y vamos a tener un poquito más de claridad. ¿Qué dice en Gálatas 3:13? Y aquí nos vamos. Dice así. Dice, Cristo nos redimió de la maldad de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Amigos y amiguitos preciosos, nos está hablando entonces Pablo, cómo él pone todo esto para eliminar todo argumento contrario en contra de la voluntad de Dios, para eliminar los decretos de ellos satánicos, para que la fe de esta iglesia única de Filipos no sea confundida. Porque vamos a ir a Hechos 15:2 y fíjese que también estos malhechores y perversos eran lo que nosotros podíamos decir los gnósticos. Y ya le voy a explicar qué quiere decir un poquito. Dice en el 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Nos está hablando que hubo un concilio. Tuvo que existir un concilio. ¿Cuál era el argumento que existía ahí entre Pablo y Bernabé? Realmente no nos explican específicamente, pero sí nos dicen sobre los ritos, conforme a los ritos de Moisés. Dice, si no, vamos al 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una seria discusión sobre esto, se dispuso que subiesen a Jerusalén y algunos otros de ellos y los apóstoles y los ancianos. Entonces, cuando habla de esto, nos damos cuenta que todos ellos se reunieron a disertar justamente esto.
Y habla más adelante en el 5, dice, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó primero a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan todas las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles y sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amigos preciosos, en este versículo nos damos cuenta que todo esto estaba también pasando en Filipos. Y Pablo simplemente hace su discurso tan claro y tan especial, que aunque estos se llaman fariseos, los gnósticos creen que no necesitan al Señor Jesucristo, que ellos lo pueden hacer porque es una herejía, yo lo puedo hacer. Y es una mística supuestamente secreta de la salvación. Se mezclan creencias orientales, ideas filosóficas griegas, platónicas, una ciencia dualista, dice. Y esto se manejaba mucho antes del Señor Jesús. Los gnósticos estaban en revelaciones especiales, hablaban de la conciencia, de el carácter, de la mente, lo que nosotros llamaríamos ahora nueva era, aunque usted ve que es bastante vieja era. Pero esto llevaba a la herejía, y aquí nos vamos un poquito a determinar. ¿Qué era una herejía? Afirmaban una posición contraria a la verdad. Si bien ellos podían decir que no eran apóstatas, pero ellos siempre hacían su posición en contra de Cristo Jesús. Era un movimiento que levantaba blasfemias, era una contraposición. Y un ejemplo de esto era que eran muy contradictores. No sé si usted se ha encontrado con gente que solo le contradice, le contradice, le contradice. Usted puede decir y estar hablando de las maravillas del Señor y chun sale con un pensamiento de que sí, pero, sí yo también, sí yo lo hago, sí yo puedo. Y podemos darnos cuenta que esto se llama rebeldía. Mire cómo vamos llevando. ¿Y qué pasa con la rebeldía? La rebeldía nos hace que para el humano sea imposible oír a Dios. El rebelde solo escucha sus propios razonamientos, sus propios argumentos contradictorios a la fe. Y notamos entonces que está llevado de orgullo, yo haré.
Y con el gran yo soy, nadie puede contender, nadie puede ponerse a la par. Nos damos cuenta que si el enemigo lo hizo, él tenía mucha belleza, él tenía mucha, ¿qué le digo?, participación dentro de lo que era la gloria de Dios. Y vamos a ir para esto en Ezequiel 28, 17, para que tengamos un poquito de claridad contra qué estaba hablando y por qué daba tantos argumentos, ¿verdad? ¿Por qué daba tantos argumentos Pablo? ¿Y por qué él tenía que explicar de tal manera para quitar esos argumentos satánicos? Y nos vamos a Ezequiel 28. Y usted lo puede tener. Y dice así. Está hablando sobre la caída del enemigo, de Satanás. Y habla así, y le pone como ejemplo. Ezequiel 28, del 1, vamos a empezar en el 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuánto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, con D pequeña. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría, con tus prudencias has acumulado riquezas, has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes, las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Y vamos a ir al 17. Y dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, para que sea un ejemplo. Amén. Entonces, si está hablando que se creyó, se llenó de orgullo, él pensó que él lo podía hacer sin Dios. Pero Pablo establece y dice, no se puede. Nos están dando ahí un ejemplo que las múltiples contrataciones, y yo le tengo temor y temblor, como ustedes me han escuchado muchas veces. Cuando usted llega a alcanzar un nivel, ya sea de prestigio, de autoridad, de ser una persona que le han reconocido, ya sea en su trabajo, en su casa, como padre, como madre, como líder espiritual. Quebrante el ego delante del Señor. Pida orden de restricción a ese ego, porque eso le lleva a la apostasía. Eso le lleva a querer ya no depender del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo está convocando a la iglesia, por favor, cuídate. Pero explica más profundamente. ¿Por qué? Porque estos están todo el tiempo con esa contrariedad, con esa negatividad, con ese deseo de seguir y seguir en la molestia, tratando de eliminar lo que Dios ha hecho en ellos. Y si Dios lo ha hecho, no es para que ninguna mentira del enemigo quiera manifestarse, porque lo que él ha hecho es eterno y es para siempre. Entonces, si nos damos cuenta, mis queridos preciosos, dice así, hay una abnegación,
hay una conducta, hay una consagración, hay un sacrificio personal, pero también hay una ganancia a través de la pérdida. Ya no es la justicia propia, sino es Cristo nuestra justicia. El conocimiento va más allá de la mente. Es un conocimiento íntimo, de corazón a corazón. ¿Ya? Estamos muertos al pecado, pero vivificados en el Espíritu Santo. Vamos a ir a Gálatas 1:14. El tracito, un pedacito nomás. Dice así. Y el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no volví a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo asolaba. Él en sí no quería hacerse famoso, pero llegó a ser tan famoso, no más que Jesucristo, por supuesto. Pero ¿por qué es la fortaleza que Él nos da? Porque Él prosigue al blanco. Todo esto está pasando, mire, es cierto. Nosotros podemos ver ese espíritu de contradicción, esa rebeldía, esa necedad que no nos deja oír la voz de Dios, porque siempre yo tengo que tener mi punto, yo tengo que tener mi intelecto, yo también tengo mis experiencias, yo también lo hice, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo. Y el gran yo soy, que es nuestro Dios todopoderoso, ¿dónde se queda? Es una contienda constante y yo le tengo que comentar lo que realmente me ha preocupado. Que nos estamos afanando por iglesias grandiosas, por liderazgos preciosos, que todo eso bueno. Mire, yo no estoy despreciando. Sin embargo, lo más importante es que en la vida de cada creyente se vea reflejado la vida de Cristo. Y eso no es simplemente porque tengo un título, tengo estudios, tengo experiencias, no. Eso es porque te encontraste con Dios. Te encontraste así como Pablo, que te botó la luz de Cristo, el caballo en el que andabas. Y sí, debe haber sido muy dramático para Pablo. Pero inmediatamente él entendió quién era. Y le dijo, ¿por qué me persigues?, le dijo Jesús. Y ahí él reconoce y se queda ciego. 3 días, al tercer día, hubo alguien, un misericordioso, que fue enviado por Dios. Y oró, y se le cayeron las escamas de los ojos. Y así debemos ser usted y yo. No procurar mantenernos en esa sensación de que me vean, que me conozcan, que sepan quién soy. ¿Y qué importa quiénes somos, hermano, hermana? Que sepan quién es Jesucristo es lo básico y lo prioritario. Si Dios usa un vaso, como yo, como cualquiera de los siervos que está, no es porque somos grandiosos, sino por la misericordia de Dios, porque Él tiene audiencia para cada uno de los que están siendo convocados
para dar su mensaje, porque cada uno de nosotros ha sido asignado un número de ovejitas, de oportunidades, de ambientes que Él quiere que llenemos, porque Él viene pronto, pero el único requisito es que seamos tan amorosos con Él que jamás le robemos su gloria y su honra. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Esta gente, los judaizantes, los gnósticos, los rebeldes, los herejes, de todo hay. Y hoy hay más que nunca, quizá puedo decir, porque hay tantas y tantas cosas que se manejan, tantas groserías que se hacen supuestamente a favor de la salud, a favor de la legalidad, a favor de la seguridad, que nos quedamos atónitos. Aquellos que contrarían constantemente, aquellos que dicen tener la razón y están destruyendo lo que no edifica, no viene de Dios. La bendición de Jehová no trae tristeza, no trae agobio. Mi yugo es ligero, dice. Mi yugo es fácil, mi yugo es suave y ligera mi carga. Estos malvados solo querían imponer para que la gente desistiera del camino del Señor. Anulara toda la obra que Pablo había estado haciendo para la gloria del Señor. Que no te pase ni a ti ni a mí, amigo precioso. Que no nos pongamos a contender por insensateces. Que si bien es cierto podemos tener muchas, porque aquí habla de muchas, Pablo, muchas medallas, muchas afirmaciones, muchos cartones, nombramientos de linaje, cuántos años en el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí dice, todo me es contado por basura. Vamos nuevamente a los pies de Cristo y solo Jesús de Nazaret, porque dice en el siguiente, Filipenses 3:9, y ser hallado en Él no teniendo mi justicia propia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que yo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, porque somos perfectos por Cristo. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Amigos preciosos, confiemos en el amor del Señor. No se deje confundir, no se deje engañar. No caigamos de la gracia del Señor revelándonos o teniendo un espíritu rebelde. Si usted contradice constantemente, si usted quiere ser el más famoso, si usted quiere que le noten, que le vean, si usted quiere llevarse una corona que solo le corresponde a Dios, tenemos que tener también esa oportunidad de pedirle a Dios que nos perdone. Y con esto yo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, por todos nosotros que en algún momento tenemos esas debilidades, Señor. Si hemos fallado, Padre, yo te clamo la sangre preciosa, como ciertamente hemos fallado.
pero te ruego que saques de nuestras entrañas toda rebeldía, toda herejía, todo espíritu de apostasía, de contradicción, Señor, por favor. Tu pueblo no puede estar en ese sentir de contradecir aún los principios bíblicos. Perdona, maravilloso Jesús, y vuélvenos, para lo cual fuimos creados, Señor, para que prosigamos al blanco y no nos detengamos en esas sutilezas, no mirando atrás, ya lo que quedó, lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que correr al supremo llamamiento de Dios. Padre eterno, te ruego que tengas misericordia, que nos saques de la altivez, que nos saques de la soberbia, del orgullo, que seas tú con tus manos maravillosas de amor, explicándonos y transformando todo corazón duro en un corazón de carne que realmente te pueda servir. Padre amado, en el nombre de Jesús, así sea hecho, Señor, y así sea la bendición. De mi parte, amigo y amiga, hemos aprendido un poquito más, pero también que el Señor nos permita mirarnos en la palabra de Dios para que podamos conquistar la victoria de Él siempre. Dios te bendiga y si Dios quiere, hasta otra ocasión.